En el mes de marzo, nuestra iglesia hemos decidido presentar la identidad, la visión, la estructura de la iglesia, de modo que hemos preparado una serie de sermones y le hemos titulado a esa serie Conoce Iglesia Hispana de Brandon. Y ya hemos visto quiénes somos y a dónde vamos. Y en ese sermón hablamos de la visión y de la misión de la iglesia, quiénes somos y a dónde vamos. En el sermón siguiente, que fue el de la semana pasada, hablamos de cómo vamos a llegar a la meta. Y creo que el pasaje que más recordamos fue el pasaje que leímos en Éxodo capítulo 4, cuando el Señor le dice a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y debatimos mucho cómo es que vamos a llegar a esa meta. Hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y les estaré predicando bajo el tema ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Romanos capítulo 12, versículo 2. De hecho, la pregunta ¿por qué? Es, por supuesto, aquella pregunta que nos hace razonar y que nos hace profundizar y encontrar la raíz, la razón, la intención, encontrar aquello que nos motiva a hacer lo que hacemos, de modo que nos lleva a pensar, a razonar. Y por eso escogí el pasaje que vamos a leer ahora. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y si usted tiene la versión Reina Valera, diría: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho esto, quiero invitarle que me ayuden a orar. Amante Rey, te damos gracias una vez más en esta tarde porque te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre, Señor. Gracias por el gran privilegio que tú nos das de ser hijos tuyos, Señor. De entrar en tu presencia y alabarte y adorarte y reconocer tu grandeza en nuestras vidas, Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocerte. Gracias porque en ella tenemos todas las instrucciones que necesitamos para alcanzar tu propósito en esta vida, Señor. Gracias porque ella nos equipa para el diario vivir, Dios mío. Yo quiero rogarte que en esta tarde esa palabra, Dios mío, podamos aprenderla, que tú nos enseñes hoy, que tú nos hables hoy, Señor. Y que al salir de aquí, Dios mío, podamos salir llenos de esa semilla y podamos meditar en ella y eventualmente podamos llegar a dar fruto, muchos frutos para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Puede sentarse, iglesia. Como decía inicialmente, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que nos lleva a pensar, a razonar. ¿Por qué te vestiste hoy como te vestiste? ¿Por qué comiste lo que comiste? ¿Por qué manejas un Toyota y no un Mercedes? ¿Por qué manejas un Honda y no un Mitsubishi? ¿Por qué haces lo que haces? Como que eso nos lleva a razonar. El pasaje que leímos, Romanos capítulo 12, versículo 2, es un pasaje, en que el apóstol Pablo invita a la iglesia en Roma a hacer precisamente eso. En ese pasaje él invita a que renueven su entendimiento y que no sigan la corriente, la inercia de la cultura. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, como lo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Y aquí conocer, ese verbo conocer, no está hablando del conocimiento cognitivo que está en su mente, no está hablando de información, sino está hablando de experiencia.
La Reina Valera dice, para que comprobéis. Comprobéis. Y yo no sé si usted se acuerda, hace mucho tiempo cuando yo era un niño, en la escuela me enseñaron a comprobar. Y por ejemplo, cuando me enseñaron que 2 más 2 era 4, me dieron 2 naranjas, me dieron otras 2 naranjas más y después me dijeron cuéntalas. Y cuando yo las contaba, habían 4. Y así comprobar significa traer un concepto teórico a la práctica y verlo en la práctica, verlo en la vida diaria, en la vida cotidiana. De modo que sola y únicamente cuando hemos permitido que Dios renueve nuestro entendimiento, es que entonces podemos comprobar, podemos conocer, no cognitivamente, sino en nuestra experiencia, en nuestro diario vivir, puede hacerse parte de quienes somos, puede hacerse sólida la palabra de Dios en nuestra vida. Y es entonces y solo entonces que llegamos a conocer de esa forma experimentalmente la voluntad de Dios, que incluso es siempre buena, es agradable y es perfecta. Buena, agradable y perfecta. Qué tremendo. La voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. No le falta absolutamente nada. Es todo lo que necesitas. Es perfecta y es buena. Ahora, este pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 2, es uno de los pasajes que muchas veces mucha gente lo saca de contexto, porque es un pasaje tan rico y nos habla de cambio y nos encanta hablar de cambio, y muchas veces sacamos este pasaje fuera de contexto. De modo que antes de que yo termine haciendo eso, yo quisiera decirles brevemente cuál es el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo, en su tercer viaje, su último viaje misionero en Corinto, y él estaba en Corinto, y allí fue donde escribió esta carta a esta iglesia que estaba en Roma. La iglesia en Roma no fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, como muchas otras iglesias. El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, había muchas personas allí en Jerusalén celebrando, y estas personas regresaron a sus lugares, y entendemos que muchos judíos, muchos prosélitos judíos que se convirtieron al cristianismo, llegaron hasta Roma, y también otras personas que estaban allí llegaron hasta Roma, y ellos solos, sin la ayuda del apóstol Pedro, sin la ayuda del apóstol Pablo, comenzaron a hablar de Cristo y hablar de lo que habían experimentado y de lo que habían visto, y así se fundó la iglesia en Roma. De modo que el apóstol Pablo nunca para este entonces, había visitado a Roma, y de modo que la carta a los romanos es una carta en que hay conceptos bien amplios. Es decir, no está hablando de una condición específica, sola y únicamente para esa iglesia, sino que al no conocer la iglesia, él les habla de las cosas más importantes y de conceptos muy amplios, conceptos universales, verdades, doctrinas que son importantes, cruciales para ti y para mí hoy. De modo que en los primeros 11 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo básicamente nos dice quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, con nosotros y para nosotros. De modo que esos primeros 11 capítulos son capítulos que están llenos de doctrina. De hecho, estos 11 capítulos fueron los que llevaron a Martín Lutero, el gran reformador, a fundar la iglesia protestante y a protestar en contra del catolicismo. Fueron estos versículos después que este hombre, Martín Lutero, del cual todos conocemos, que él se metió en la palabra de Dios y comenzó a examinar y comenzó a ver y dijo, no, lo que Dios tiene para mí es tan grande. Lo que Dios tiene para mí, el propósito de Dios con mi vida es tan grande. De modo que él dijo, hasta aquí, y entonces hizo la famosa reforma, lo que conocemos históricamente como la reforma, y así se fundó el protestantismo, de donde salimos la iglesia evangélica. Martín Lutero vio allí muchas verdades que cambiaron su vida, muchas verdades que le llenaron de propósito. El apóstol Pablo en el capítulo 12,
en el capítulo 12 hace un resumen, hacen una conclusión de lo que hay en esos primeros 11 capítulos. Y lo que hay en esos primeros 11 capítulos es tan rico que entonces él le dice a estos cristianos en Roma, por lo tanto, usted va al versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 y comienza así, por lo tanto, está concluyendo. Entonces viene el versículo 2. Y es que el apóstol Pablo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Saben, toda persona cuando encuentra el propósito para su vida, toda persona que encuentra propósito, inmediatamente, simultáneamente cuando él descubre ese propósito, consecuentemente encuentra también las oposiciones a ese propósito. Y muchas veces las oposiciones al propósito de una vida, de una persona, es precisamente las costumbres, es precisamente lo que decía el apóstol Pablo allí en el versículo 2, las costumbres y las conductas que son parte de la inercia, que son parte de la corriente, que son parte de lo que todo el mundo hace. Es decir, cuando usted encuentra propósito, significado y sentido en su vida, usted va a identificar muchas oposiciones que son básicamente parte del espectro de conductas y costumbres que básicamente tienen a todo el mundo en el lugar en que está. Entonces, regularmente esa persona que ahora está llena de propósito, que ahora entiende claramente la razón por la cual está aquí, que ahora entiende claramente lo que estamos predicando hoy, ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa persona comienza a hacer las cosas diferentes porque entiende, porque hace un razonamiento, y eso es exacta y precisamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia en Roma. No se conformen, no imiten, no sigan la corriente, no sigan la inercia del mundo. Ahora, antes que corramos y interpretemos eso a nivel personal, y sí debemos hacerlo a nivel personal, recordemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia, y es por eso que todos los verbos están en plural. Él siempre, en las cartas paulinas escribía a un grupo, y es por eso que siempre, la gran parte del Nuevo Testamento, con algunas excepciones, por ejemplo Tito, Timoteo, en ese entonces le está hablando a una persona, pero el resto de las cartas fueron escritas a iglesias y por lo tanto todos los verbos están en plural. Tenemos que por lo tanto analizarlo en el contexto en que está. Le está hablando a un grupo, no a una persona, a un grupo. Lo cual nos lleva a pensar y analizar lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo creo que así como en cada persona que encuentra propósito, cuando una iglesia encuentra propósito, cuando una iglesia entiende la razón por la cual está aquí, cuando una iglesia entiende exactamente por qué Dios le llamó, cuando una iglesia encuentra el propósito único, específico de esa iglesia, entonces consecuentemente mira las oposiciones, y las oposiciones como a nivel personal siempre están en aquellas costumbres y conductas que la iglesia ha venido haciendo por muchos años. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué hacemos eso? Y generalmente cuando una iglesia encuentra el propósito de Dios y entiende claramente por qué, entonces identifica esas oposiciones y lucha en contra de esas oposiciones para alcanzar el propósito y el plan de Dios. Eso nos lleva a lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué la iglesia hoy se reúne el domingo? ¿Por qué existe escuela dominical? ¿Por qué? Estoy hablando en sentido general. Nosotros no tenemos todavía escuela dominical, así que estoy hablando en sentido general. ¿Por qué es que hay en muchas iglesias un departamento de damas, un departamento de caballeros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, para hablarle de la iglesia local, para hablarle de nosotros, Iglesia Hispana de Brandon. Y evidentemente vamos a hablar de la visión, porque eso es lo que queremos lograr, que luzcamos de cierta manera. Pero antes de llegar ahí,
yo quiero decirles por qué no hacemos algunas cosas. Y quiero salir de esto bien rápido porque quiero que entremos en el tema, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Bien breve, quiero debatirles por qué no hacemos algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos un servicio entre semana? Muchas personas me han preguntado eso. ¿Por qué no tenemos un servicio el miércoles? Yo pregunto, ¿por qué un servicio el miércoles? Porque toda mi vida yo he ido a un servicio el miércoles. ¿Por qué no tenemos un servicio de oración? Es que toda mi vida yo he ido a una iglesia o me he congregado con una iglesia donde hay un servicio de oración. ¿Por qué no tenemos un servicio entre semana? Bueno, hay varias razones. Hablando de nuestra iglesia local, la primera es que este edificio no es nuestro. Cada vez que usamos este edificio, pagamos. De modo que no es rentable. Hoy por hoy no podemos pagar otro servicio más entre semana. Pero esa no es la más importante. No tenemos un servicio entre semana porque generalmente los servicios entre semanas en una iglesia tradicional, en una iglesia que sigue la corriente que hemos aprendido por los años, se hace exactamente lo mismo que se hace el domingo. Muchas veces el servicio es de damas y las damas dirigen el servicio, pero se hace exactamente lo que se hace en un servicio de domingo. Lo único que quien predica, quien canta, quien hace todo son las damas. Y el próximo vienen los caballeros. Y el próximo vienen los jóvenes. Pero se hace lo mismo. ¿Por qué haríamos lo mismo más de una vez? Además, si tenemos un servicio entre semana, digamos el miércoles, ¿qué pasaría con aquellos que no pueden venir el miércoles? Porque finalmente son días laborales, ¿verdad? ¿Qué pasaría con aquel que puede venir solamente el martes o el jueves? El domingo próximo vamos a hablar mucho de los grupos familiares. ¿Qué y por qué? Ese es el título. Grupos familiares, ¿qué y por qué? Cuando usted se reúne en un setting como en el que estamos hoy, usted no hace más que simplemente adorar, y eso es bueno, por supuesto, adorar juntos como iglesia, pero usted no puede ministrarle a otra persona. Usted no llega a conocer a otra persona. De modo que si la iglesia está estructurada de simplemente servicios, de la misma forma, usted nunca va a verdaderamente llegar a conocer a su hermano. Y si usted no llega a conocer verdaderamente a su hermano, eso no es bueno. Porque, como vamos a ver el próximo domingo, usted no va a poder ser obediente a la palabra de Dios si usted no conoce bien a su hermano. Si quiero ir más del tema, esperemos al próximo domingo. ¿Por qué no tenemos servicio entre semana? Por esas razones. ¿Por qué no tenemos un departamento de damas y un departamento de caballeros? Porque queremos que todas las damas y todos los caballeros sean parte de la iglesia y que no se convierta de nuevo en un líder de caballeros y los demás son espectadores y solamente un líder de caballeros, y la iglesia sigue en lo mismo y entramos en un círculo vicioso que no produce la visión de la iglesia y que no produce la misión de la iglesia. Y si no produce la visión de la iglesia, cómo la iglesia luce, y si no produce la misión de la iglesia, la razón por la cual estamos aquí, entonces ¿para qué vamos a tener simplemente un grupo más de damas y un grupo de caballeros? Ahora sí tenemos, estamos formando departamento de jóvenes y de niños, porque son grupos de edades diferentes con necesidades únicas y diferentes, y hay que trabajar con ellos de una forma objetiva y única. Pero los adultos podemos reunirnos en grupos familiares, y de nuevo allí es donde se ministra a todas las necesidades de los adultos. Y por supuesto también vamos a ministrar a la necesidad de los adultos, damas, caballeros, matrimonios, en conferencias estrictamente para eso. Una conferencia de damas, una conferencia de caballeros, un retiro, eventos de ese tipo. Pero no tenemos un departamento de damas, un departamento de caballeros por esa razón. Queremos que usted se conecte con otras personas en los grupos familiares para que todos sean parte y no solamente los líderes. Por muchos años he visto cómo el líder del departamento de caballeros es el que hace todo, o el que hace la gran parte de las cosas, y el resto de los caballeros son espectadores. Lo mismo pasa con las damas. Y no queremos esa estructura. Esa estructura ha probado ya no ser eficiente. Escúcheme bien.
Hay principios, hay valores bíblicos que nunca cambian, que siempre tenemos que practicarlos y vivirlos, y hablamos de algunos de ellos el domingo pasado. Pero los métodos, la metodología, cómo hacemos lo que hacemos, eso lo vimos la semana pasada, sí cambia. De modo que estamos cambiando precisamente eso, la metodología. No estamos cambiando los valores, no estamos cambiando la esencia, no estamos cambiando los principios, estamos cambiando la forma en que hacemos ministerio. ¿Por qué no tenemos más eventos para toda la iglesia? Saben, hay iglesias que todo lo que hacen es evento tras evento tras evento, y eventos masivos, eventos en que viene todo el mundo. Y pues, si esa es la visión que tiene esa iglesia, pues es la visión que tiene esa iglesia. Pero esa es, obviamente, no es la visión de nuestra iglesia. Porque en un evento como este del domingo, más grande, con más personas, pues ocurre lo mismo de siempre. Y si usted sigue haciendo lo que siempre ha hecho, va a conseguir lo que siempre ha conseguido. Si no cambiamos, vamos a seguir obteniendo lo que siempre hemos obtenido. ¿Estamos contentos con lo que hemos obtenido? Hablando en sentido general, no. Y es por eso que simplemente no tenemos una iglesia de eventos, evento tras evento, tras evento, tras evento. No funciona. Incluso no refleja valores bíblicos. No es lo que vemos en la palabra de Dios. No es lo que vemos en la palabra de Dios. Muchas de las iglesias que simplemente y solamente lo único que hacen son eventos, simplemente quieren ver números. Ver la iglesia llena, qué bueno, tengo la iglesia llena. Pero ese no es el objetivo, esa no es la misión de nuestra iglesia. La misión de nuestra iglesia es hacer discípulos auténticos de Jesús, que hagan discípulos a otros. Y viniendo al próximo evento y al próximo evento y al próximo evento, no se alcanza eso, por lo tanto no hacemos eso. ¿Por qué no tenemos escuela dominical? Porque la escuela dominical llegó a un ciclo vicioso en que se hacía lo mismo y al final las personas no aprendían. Eventualmente vamos a tener una escuela bíblica, y en esa escuela bíblica las personas sí van a aprender. Es diferente a la escuela dominical, según la iglesia tradicional ha enseñado y ha practicado lo que es la escuela dominical. Entonces, les he comentado hasta ahora algunas de las cosas que no hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Ahora quiero que veamos por un momento la visión de nuestra iglesia. La iglesia hispana de Brandon será una iglesia hispana que trabaja en grupos familiares, enfocada en la enseñanza bíblica clara, en relaciones personales fuertes, significantes, y en alcanzar a almas perdidas. Una iglesia hispana que trabaja en grupos familiares, por supuesto en el área de Brandon, al este de la bahía de Tampa, enfocada en la enseñanza bíblica clara, enfocada en relaciones personales fuertes y enfocada en el alcance a otras personas. Y ya hemos hablado varias veces de por qué hispana. Quiero hacer muy claro esto. No es que tenemos ninguna discriminación de ningún modo a ninguna otra cultura. Sería muy injusto de nosotros, sería muy inhumano de nosotros estar en la nación americana y rechazar culturas como la cultura americana. Tenemos a alguien aquí a quien amamos mucho, y él lo sabe, que es completamente americano, y lo amamos. Lo que pasa es que hay una necesidad única en los hispanos, y por eso somos una iglesia hispana. Hay muchas iglesias americanas en nuestra área, buenas iglesias. El Señor no necesita una iglesia americana más, a menos a mi entender. No la necesita, hay muchas y buenas. ¿Ok? Nuestro enfoque, y cuando digo nuestro enfoque, por supuesto no significa que eso es lo único que hacemos. Toda persona que entre por esas puertas va a ser amada, va a ser recibida, va a ser ministrada. Y obviamente hacemos eso. Ustedes son testigos del esfuerzo que hacemos por la traducción. La traducción es obviamente para que personas que hablan inglés, personas de la cultura americana, puedan escuchar y puedan oír. Eso demuestra una vez más que no descartamos, por supuesto, a nadie de la cultura americana. Amamos la cultura americana, pero el enfoque que el Señor nos ha dado como iglesia, como grupo, está en los latinos. Y ya hemos visto varias veces por qué los latinos, por qué hispana. Que de hecho,
es algo que he tenido que tener bien claro, porque muchas personas han criticado que el nombre de nuestra iglesia sea Iglesia Hispana de Brandon. Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con otras culturas? ¿Por qué no es una iglesia bilingüe? De modo que hay muchas iglesias bilingües que cuando usted llega al servicio son hispanas. Sin embargo, el nombre es bilingüe. Entonces, como que están confundidos. O somos uno o somos lo otro. ¿Qué hacemos? Y entonces, todo es traducido hasta las alabanzas y como que no hay un enfoque claro. ¿Ok? Y si esa es la visión de cada una de esas iglesias, yo la respeto. Pero ¿por qué somos una iglesia hispana? ¿Por qué? Para responder la pregunta. De nuevo, porque Dios nos hizo así, es lo primero. Dios nos hizo así. La gran mayoría de nosotros, con la exclusión de algunos hermanos americanos que están aquí, los cuales amamos, por supuesto, Bob y Harry, we love you both, you know that. No problem about that at all. ¿Ok? Pero la cultura es algo sagrado, según nos enseña el doctor Ravi Zacharias. Ravi Zacharias, una persona a la cual aprecio, respeto, alguien que sabe lo que está hablando, que ama la iglesia y que tiene mucho conocimiento. Ravi Zacharias, les animo a que lo busquen en YouTube, que lo busquen en cualquier lado y van a ser ministrados. Van a tener que oírlo 5 o 6 veces para poder entenderlo, porque él habla muy profundo y él lo sabe. RCIM, Ravi Zacharias International Ministries. Ravi dice que la cultura es sagrada. ¿Por qué es sagrada? Porque no fue decisión nuestra. Usted no decidió dónde y cuándo iban a ser. Quien decidió eso es el Señor. Y como es Él quien lo decidió, eso es sagrado. De modo que nuestra cultura es sagrada. Ayer estábamos en un picnic de la iglesia y había un montón de boricuas y evidentemente allí se hablaba puertorriqueño. Esto era boricua puro. Y había otro grupito de cubanos por allá igual. La cultura es sagrada y no hay absolutamente nada malo en amar nuestra cultura. Cada uno de nosotros debe amar el lugar donde Dios nos puso, porque fue Dios y no el hombre quien nos puso allí. Fue decisión divina que nosotros creciéramos en ese entorno, en esa cultura, y debemos amarla. Entonces, somos una iglesia hispana porque somos latinos, la gran mayoría. Otra razón es que los hispanos en Estados Unidos necesitan, y en todo el mundo, necesitan precisamente lo que el Señor ha llamado a nuestra iglesia a hacer: una enseñanza clara, bíblica y relevante, buenas relaciones personales y alcance. Yo me admiro, me impresiono cuando yo veo el montón de falsa doctrina, de locuras. Es alarmante. Y no, yo no soy de las personas que están en Facebook y que usan los medios sociales para atacar y mencionar nombres y decir, fulano es falso. No. Yo creo lo que creen aquellas personas que si no me equivoco trabajan para el CIA, la CIA, que ellos se entrenan mirando a los billetes reales, a los billetes auténticos. Y están por semanas simplemente mirando billetes auténticos, mirando billetes de verdad. Y los miran y los miran y los miran. De modo que están tan identificados con esos billetes auténticos, reales, que cuando ven uno falso dicen, este es falso. Igual nosotros estamos tan enfocados en la verdad, tan enfocados en la sana doctrina, tan enfocados en la enseñanza bíblica, que cuando oigamos algo que no es de Dios, automáticamente, sin mencionar el nombre del predicador, vamos a decir, eso no viene de Dios. Creo que los hispanos necesitan eso y creo que la iglesia debe hacer eso. Muchas personas, para ser aceptados por la comunidad, no hacen eso. Pero yo quiero decirle, el apóstol Pablo enseñó la sana doctrina y defendió esa doctrina, luchó en contra de la falsa doctrina y lo mismo le dijo a Timoteo y a Tito, sus discípulos. Es importante. Y la iglesia debe de hacerlo. Creo que no hay muchas iglesias que tengan un enfoque objetivo en eso, en la enseñanza bíblica clara. ¿Por qué somos hispanos? Porque hay alrededor de 40 millones de hispanos en Estados Unidos. Si los reunimos a todos, somos la segunda nación más grande hispana del mundo. ¿Cree usted que debemos tener iglesias hispanas en América? Sí, porque somos la segunda nación hispana más grande del mundo.
Somos el grupo étnico de mayor crecimiento. Somos muchos. Ahora, ¿por qué en Brandon? ¿Por qué en Brandon? Porque en el condado en el que estamos, en el condado de Hillsborough, hay 319,436 latinos. ¿No cree usted que ese es un número bien grande? 319,436 latinos. En Tampa hay 83,000 latinos. Sí, no estamos en Tampa, estamos al este. Pero solo a 10 millas de radio de nuestra ciudad donde estamos, hay aproximadamente 61,000 latinos. En Brandon, no Valrico, Brandon solamente hay 21,687 latinos. Y estos son solamente los latinos registrados en los censos, de modo que entendemos que hay mucho más. ¿Hay latinos? ¿Hay necesidad para ministrar? Sí, la hay mucha. Hispana en Brandon. Y ahora quisiera que fuéramos a lo que es más importante. Esto, lo que les acabo de hablar, no hay un texto bíblico para yo decir, no, tiene que ser hispana y en Brandon. Pero ahora quiero llevarles a la Biblia y quiero que veamos claramente por qué el enfoque en la enseñanza bíblica clara. ¿Por qué el enfoque en la enseñanza bíblica clara? Y antes de ver ese, por supuesto, tuviera que decir por qué una iglesia que trabaja en grupos familiares. Pero ese tema es tan extenso que lo vamos a ver el próximo domingo, domingo 22. Grupos familiares, ¿qué y por qué? Si usted quiere saber de los grupos familiares, las llamadas células, entre comillas, aunque ese nombre, células, ese título ha tenido un contexto muy malo y por eso le llamamos grupos familiares, pues usted venga el próximo domingo y va a enterarse, va a aprender exactamente por qué y va a verlo claramente en la Biblia y en la cultura. Ahora, ¿por qué el enfoque en la enseñanza bíblica clara? Bueno, vimos cuando hablamos de la visión de la iglesia, que nuestra iglesia quiere producir fe, esperanza y amor. ¿Por qué fe, esperanza y amor? Porque esas cualidades son las cualidades que describían a las buenas iglesias del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo escribe a estas iglesias, y cuando digo que Pablo escribió lo que salió de la boca de Dios. De modo que en lo que Pablo escribe está la opinión de Dios. Eso es muy importante. ¿Qué es para Dios una buena iglesia? Lo vimos en el primer sermón de esta serie, ¿quiénes somos y a dónde vamos? Es una iglesia que produce fe, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es fea? Fe, esperanza y amor. Es solamente un nombre que se nos queda, para ilustrar fe, esperanza y amor. Una iglesia que corporativamente, cuando usted mira a la iglesia, se sabe que allí hay fe, esperanza y amor. Bueno, la única forma de producir fe, la única forma, según Romanos capítulo 10, es la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe no viene por ninguna otra cosa. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es que usted quiere algo y lo declara. La fe no es nada de eso. La fe es lo que la palabra dice. Cuando usted cree la palabra, lo que la palabra dice, si Dios lo dice, Él lo hace. Pero tenemos que asegurarnos que es lo que Él dice. Y es por eso que es tan importante la enseñanza bíblica. Hechos capítulo 1 versículo 42 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es importante. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero ya hablamos de ese pasaje y no quiero profundizar en ese pasaje. Sí quiero que vayan conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1. Es segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 21. Este es un pasaje que ha marcado mi vida y que me encanta. Muchas personas se enfocan en la experiencia, se enfocan en cómo se siente cuando uno llega a la iglesia. Muchas personas dicen, yo tengo que sentir la unción cuando entro por la puerta de la iglesia. Si cuando están cantando no siento la unción y no se me paran los pelos, pues entonces esa no es mi iglesia. Yo tengo que sentir. Y se basan en la experiencia. Y si no hay emoción, si no hay gritería, si no hay brincadera, si no hay fiesta, pues entonces las cosas están mal y no hay unción y no hay presencia de Dios. Como si eso fuera real.
Él está en este lugar, punto, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 habitan en su nombre, Él está presente. La Biblia enseña que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Ha alabado usted al Señor hoy? Él está aquí, punto, lo sienta o no lo sienta. No se trata de emoción, se trata de convicción. ¿Convicción en qué? En lo que dice la palabra. Él está aquí. Ahora la cuestión es si tú le vas a adorar o no. Hablamos de experiencia. Yo quiero decirles, yo quiero preguntarles, y piensen conmigo por favor, ¿quién podrá hablar más de experiencia que el apóstol Pedro? Pedro. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace 2 domingos atrás, el primer sermón? ¿Cuál fue el texto? Mateo 16, 18. ¿Con quién está hablando Jesús? Con Pedro. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en nuestra Biblia es cuando Jesús habla con Pedro. Yo edificaré mi iglesia. ¿A quién le estaba diciendo Jesús eso? A Pedro. Pedro fue quien estaba allí en la transfiguración. Pedro fue uno de los 3 más cercanos a Jesús. Pedro fue sí quien le negó, pero fue alguien especial dentro del grupo de discípulos. Cuando las mujeres fueron a la tumba, ¿qué le dijeron a las mujeres? Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Y usted piensa y dice, Pedro era uno de los discípulos, ¿por qué tenía que enfocarse? Y Pedro era especial. Jesús se aparece después de resucitado allí en el mar de Galilea a los discípulos. Pedro estaba allí, habían regresado a hacer lo que hacían antes. Cuando Pedro supo que era Jesús quien estaba en la orilla, Pedro no pudo quedarse en el barco, él tuvo que irse nadando. Pedro era especial. Es por eso que el Señor entregó las llaves de la iglesia en su mano y fue el primer líder de la iglesia primitiva. ¿Cree usted que alguien tenía más experiencias que Pedro? ¿Que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? ¿Cree usted que alguien tenía más experiencias de Pedro, que estaba allí físicamente en Pentecostés y oyó el estruendo y vio que se llenó la casa de humo y vio las lenguas de fuego y vio a la gente hablando? ¿Cree usted que alguien pueda superar eso? Yo no lo creo. Ahora, ¿qué dice Pedro? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 21, y por supuesto es extenso. Pedro quería hablarle a la iglesia en Jerusalén. Pedro era el pastor de la iglesia en Jerusalén y quería hablarle de algo muy importante para él. Él se refiere en la carta, en este primer capítulo, en varias ocasiones a algunas cosas. Y esas cosas eran el conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo, conocimiento de conocerlo en persona, en experiencia. Dice el versículo 12, segunda de Pedro capítulo 1, por lo tanto, y yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoles mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Él sabía que estaba a punto de morir. Él sabía que estas palabras eran las últimas palabras que él escribía a la iglesia, eran importantes, salían de su corazón. Incluso cuando él escribe esta segunda carta, él no usa a alguien a quien le redactaba. La primera carta él la redactó, se la dictó a alguien, ¿ok? Y esa persona escribió. Esta segunda carta él la escribió a mano. Así que me esforzaré por asegurarme que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No era bla, bla, bla. Él estaba hablando de algo que habían visto. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿De qué está hablando? De la transfiguración. De los 12 discípulos, Pedro era uno de los que estaba allí en la transfiguración. De eso está hablando. Está hablando de su experiencia. Pedro quería decirle a la iglesia que ellos recordaran a Cristo. Y él tenía dos cosas en su mano.
Él tenía su experiencia, auténtica, real como ninguna otra, pero él tenía otra cosa. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y esa más está comparando lo que Pedro está diciendo. Mi experiencia es auténtica, mi experiencia es real, mi experiencia no es un cuento de bla, 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 no es algo fingido, es algo auténtico, real. Pero hay algo que es más confiable. Escuche bien. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo. El tiempo ha pasado y estoy todavía en el primer punto, perdonen. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Y voy a tratar de moverme bien rápido. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo, mi experiencia es auténtica, mi experiencia es real, pero yo quiero decirles algo. Hay algo más confiable que mi experiencia, y esa cosa que es más confiable es la escritura profética, la Biblia, la palabra de Dios. Es más confiable. ¿Quién mejor que Pedro para decir eso? Nadie mejor que Pedro para decir eso. Su experiencia era auténtica, era única, pero al mismo tiempo él, Pedro, sabía lo que era la inspiración divina. De modo que en carne propia él había experimentado lo que era la inspiración divina. Nadie mejor que él para decir, yo tengo una experiencia real, pero más confiable que esa experiencia es la palabra profética. La palabra profética es más confiable. ¿Por qué es más confiable? Porque no es de interpretación privada. Y es por eso que cada vez que sale un tonto por ahí diciendo, ay, yo sé esto y el Señor me dijo aquello, y aparentemente se metieron en el tercer cielo, entraron en la gloria de Dios y le robaron el arca del pacto y lo escudriñaron todo, y usted dice, wow, qué clase de hombre de Dios. No es de interpretación privada. Todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la misma oportunidad a entrar en la palabra de Dios. No le crea a ningún charlatán que sale con esos cuentos y después que dicen que Dios me dijo y que Dios me dijo, dicen un disparate. No es de Dios, no es de interpretación privada, sino que la profecía nunca salió de la voluntad humana. No fue que el apóstol Pedro comió mucho ese día y se sintió emocionado y comenzó a escribir. No fue que él se sintió triste porque hacía tiempos que no veía el sol o tenía catarro y estaba medio... No era nada de eso. Era voluntad de Dios. La Biblia es palabra de Dios, es voluntad de Dios. Todo lo que está escrito ahí es sin error, es auténtico, es palabra de Dios y por lo tanto es más confiable. Por eso nuestra iglesia se enfoca en una enseñanza bíblica clara y relevante. ¿Por qué clara? ¿Por qué esto de la claridad es tan importante? Bueno, porque muchas veces hay personas que van a un servicio, salen del servicio y quizás salgan emocionados, pero no entienden nada. ¿Y de qué predicó el pastor? Yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Si a eso venimos. Si ese es el alimento espiritual, ¿cómo que tú no sabes? Tiene que ser clara. En Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 30, hay una historia que me motiva a mí a hablar con claridad. Dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, Felipe, se le acerca un ángel del Señor y le dice esto, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un etíope, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, nótese que un ángel le dice a Felipe, ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe, esto era importante, es lo que quiero decir con eso. Esto era
importante. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, versículo 29, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo, parece que era chiquito y no podía caminar, de modo que estaba allí corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, versículo 30, Hechos 8:30, ¿entiendes lo que estás leyendo? Yo quiero que usted vea el escenario. Este hombre era un hombre de importancia, era tesorero de Candace, de toda Etiopía, tenía todo el dinero que quería tener, tenía una buena posición. Era un hombre moral, era un hombre que no le importaba a las mujeres, era eunuco. ¿Ok? Era un hombre que estaba interesado en aprender de Dios, por eso había ido a Jerusalén. Era un hombre que estaba interesado en aprender de Dios. Y yo creo que este hombre representa a mucha gente, gente moral, gente con posición, gente que están buscando de Dios, pero no entienden la palabra. Y como no entienden la palabra, esa palabra no ha producido vida en ellos. Esa palabra no ha sido entendida. Y como no ha sido entendida, no ha echado raíces. Y por lo tanto, esa persona no ha podido llegar a conocer a Dios. Para conocer a Dios es importante, es necesario entender. Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podré entender si nadie me explica? Felipe le explica. ¿Y saben lo que sucedió? Él dijo, detengan aquí mismo el carro. En el primer charco, hablando como buen caribeño, en el primer charco que encuentren, ahí me bautizo. Ese hombre recibió vida. Ese hombre que estaba buscando sin tener necesidad económica, ese hombre que era un hombre moral y que estaba buscando de Dios, no se había encontrado con Dios porque no había entendido la palabra. Cuando Felipe le explica claramente, entonces se entendió y entonces recibió vida eterna. Hubo una transformación. Es importante entender la palabra. La parábola de los cimientos o los del sembrador, perdón. Mateo capítulo 13. Vaya conmigo, Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. ¿Por qué es importante la enseñanza bíblica y clara? Es muy importante. ¿Por qué? Mateo capítulo 13, versículo 18 dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. En esta ocasión el Señor Jesús explica la parábola del sembrador. Si usted ve en el capítulo 13, Él dice la parábola, ahora la explica. Ahora preste atención a la explicación. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, ¿qué dice ahora? Y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21, muy importante. Pero no tiene raíces en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. La palabra es verdad, que es el antídoto de la verdad, que es lo contrario de la verdad, la mentira, el engaño. Cuando alguien no entiende la palabra, acepta cualquier cosa, acepta el engaño. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, que dice ahora, y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Por qué enseñamos bíblicamente? ¿Y por qué ese es el enfoque? Por estas razones. Es bíblico, es importante, es muy importante y muy necesario hoy. ¿Por qué las relaciones personales? ¿Por qué nuestra iglesia tiene un enfoque en las relaciones personales? Bueno, porque es la naturaleza de la iglesia. Nosotros en el presente tenemos un concepto de iglesia que no es bíblico y que no es real. Tanto así que nos cuesta trabajo a todos, incluyéndome a mí, sacar de nuestro lenguaje la expresión vamos a la iglesia. Eso no existe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros no vamos a la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es el evento. La iglesia es el grupo de personas.
Y esa teología tan importante la tenemos tan confundida que nos cuesta tanto trabajo, a mí me ha costado trabajo, sacar ese lenguaje de mi vocabulario. Vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Vamos a Romanos capítulo 12, el mismo pasaje que estábamos leyendo originalmente. Versículos 4 y 5 dice en la Nueva Traducción Viviente: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Suena casi como el matrimonio, ¿verdad? La iglesia no es un grupo de personas desconectadas, no lo es. La iglesia es un grupo de personas conectadas, tanto así que nos pertenecemos unos a otros. No podemos vivir uno sin el otro. Su brazo no puede vivir desconectado de su cuerpo. La iglesia es igual. Usted no puede vivir desconectado de la iglesia. No hay tal cosa como un cristiano que se queda en su hogar y no conoce a nadie en la iglesia. Eso no existe. Por lo tanto, es importante las relaciones personales. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, y también leemos desde el 26 hasta el 27. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, de nuevo lo mismo, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. De manera, versículo 26 ahora, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dice, versículo 27, muy claramente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios capítulo 4, versículos del 15 al 17. Efesios 4 del 15 al 17. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo. Yo quiero decirle, si usted quiere crecer como creyente, si usted quiere crecer como creyente, la palabra es lo primero, es importante, pero después viene la experiencia. Y la experiencia es vivir la palabra en el contexto de las relaciones personales. No hay otra forma, esa es la única forma. No hay otra forma, esa es la única forma. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Él te pone a ti exactamente donde tú perteneces. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Queremos una iglesia sana y llena de amor. No queremos producir fe, esperanza y amor. Pues para producir fe, esperanza y amor, nuestra iglesia, nosotros tenemos que estar conectados. Por eso no vale ir un día y no saber ni el nombre del hermano. Saben que en el Nuevo Testamento, en la doctrina de la iglesia, que es lo que está en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, hay por lo menos 32 mandamientos que la iglesia debe hacer. Y esos mandamientos, que son mandamientos, no son opcionales, no se pueden cumplir en el contexto de lo que ocurre aquí el domingo. Usted no puede practicarlos. En otras palabras, usted estuviera forzado a ser desobediente si usted no tiene una buena relación con otros creyentes. Es importante tener relaciones con otros creyentes, es crucial. Sin ese contexto de las relaciones personales, usted no va a crecer en su fe. Usted no va a crecer en su fe si usted no tiene buenas relaciones personales. ¿Y saben qué? Esto el Señor nos lo enseñó desde su misma naturaleza. ¿Quién es Dios? La comunidad eterna, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La eterna y perfecta comunidad, Él es Dios. ¿Hay relación ahí? Sí hay relación. Existe tal cosa como la economía de la Trinidad. ¿Qué cosa es la economía de la Trinidad? ¿Cómo trabajan
las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una relación. Y después hablaremos de eso porque es una doctrina, por supuesto, muy amplia, muy difícil. Cuando usted mira a los discípulos de Jesús, ¿por qué usted cree que el Señor llamó a 12 a que le siguieran a tiempo completo? Y ese seguirle era tan importante que si tú mirabas la espalda, que si tú decías, no, pero a mi tío se le partió un pie. No, él te dice, no eres digno de seguirme. Habían 12 que estaban siempre con el Señor Jesús. Dentro de ellos personas casadas como Pedro. Pedro tenía suegra, por lo tanto estaba casado, ¿verdad? ¿Por qué es que esos 12 estaban tanto tiempo con el Señor? ¿Por qué era eso importante? Era importante por las relaciones. Y de esos 12 habían 3 que estaban muy cerca de Jesús, dentro de ellos Pedro. ¿Por qué? Por las relaciones. Porque sola y únicamente usted va a influenciar a una persona con la cual tiene relación. Con la cual tiene relación. Con la cual tiene relación. Por eso, incluyendo a los discípulos que no seguían a Jesús siempre. Hace 3 domingos atrás vimos el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y vemos que Marta y María le envían un mensaje y le dicen, el que amas. Ese verbo amas es filos, no es ágape, no es el amor de Dios, es el amor filial. Había una relación personal, una relación de amigo entre Jesús y Lázaro. Eso no pudo existir jamás si no hubiera relación. Hubo una relación de amistad. Hechos capítulo 2 versículo 42 dice lo siguiente: todos los creyentes, diga conmigo, todos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal. A la comunión fraternal. Es importante las relaciones personales. Por último, los apóstoles lo modelaron para nosotros. Todos conocemos del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, tremendo Pablo. Pero yo quiero decirle, Pablo fue transformado así, en un abrir y cerrar de ojos. Todos lo conocemos, Hechos capítulo 9, ¿verdad? Pablo. Pero Pablo tuvo a alguien que le discipuló, alguien que estuvo todo el tiempo ahí con él, y ese alguien se llamó Bernabé. Usted comienza a leer el libro de los Hechos y va a ver qué dice después del capítulo 9, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo, Bernabé y Pablo. Bernabé estableció una relación con Pablo, ¿ok? Él discipuló a Pablo. Ahora Pablo fue creciendo y ya Bernabé como lo dejó solo. Y usted sigue leyendo el libro de los Hechos y ahora es Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé. Y cuando viene a ver, Bernabé desapareció y queda Pablo. Pero Pablo no se quedó ahí. Pablo estableció una relación íntima, personal, con alguien llamado Timoteo. En la primera carta le dice, mi hijo en el Señor. En la segunda le dice, mi hijo amado. Había una relación creciente ahí. Y sin esa relación creciente, el cuerpo de Cristo no funciona. Tenemos que entender que somos un cuerpo que tenemos que estar conectados íntimamente. No se trata de conocer a fulanito y saber quién es, y a veces hasta el nombre se me olvida, especialmente a mí. Tenemos que conocernos los unos a los otros. Ese es el contexto de la iglesia y no hay otro. No hay otro. Por lo tanto, la iglesia hispana de Brandon tiene que tener una estructura que facilite las relaciones personales, que no esté enfocada en eventos masivos, sino en grupos pequeños, y de eso hablaremos más el próximo domingo, domingo 22. Por último, ¿por qué nos enfocamos en el alcanzar las almas? ¿Por qué el enfoque en alcanzar las almas? Bueno, porque es la misión de la iglesia. Este punto es muy sencillo, muy fácil, todos lo conocemos. Es la misión de la iglesia, la única. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones. Ustedes conocen el pasaje, ¿verdad? Esa es la única misión de la iglesia. Y si la misión es una, ese tiene que ser el enfoque. No hay más nada que hablar. Dímelo claro, ahí lo tienes claramente. Esa es la misión de la iglesia, no hay más nada que hablar. Segundo, es la razón por la cual Dios nos da el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Casi todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes ven ahí una obediencia a lo que el Señor mandó, ir y hacer discípulos a las naciones en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué fue el poder? ¿Para qué Dios dio el poder? Para eso. No para otra cosa. El poder que Dios da tiene un motivo, tiene una razón, se ejercita en este objetivo, no hay otro. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar las almas. Ahora, como yo siempre he dicho, el alcance tiene que ser un alcance completo, real. Y es por eso que no hemos dicho solamente evangelismo. Evangelismo es predicar las buenas noticias del evangelio, es enseñarle a las personas, ¿ok?, la buena noticia, que es poder ser creyente. Decirle a las personas lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Eso es evangelismo. Y saludablemente cuando una persona escucha ese mensaje y usted lo presenta bien, esa persona debe aceptar a Cristo. Pero yo digo, esa persona todavía no está totalmente alcanzada. ¿Por qué no? Sí, ya esa persona puede ser creyente, puede ser salva, pero esa persona hay que discipularla. Esa persona es como un niño espiritual, como un niño físico. Nació el niño y usted le dice, ya terminé mi trabajo, adiós, ay, bebé. Y usted se va. No, ¿verdad? Usted nutre a ese niño y lo cuida y lo protege de las enfermedades, lo protege de todo peligro, lo alimenta. Y después que el niño puede ser entrenado, comienza a entrenarlo. ¿Ven? Lo mismo espiritualmente. Ya nació el niño espiritualmente, qué bueno, pero ahora hay que entrenarlo, y ahora hay que cuidarlo, y ahora hay que alimentarlo con la palabra. A eso nuestra iglesia le llama alcance integral. Y por eso estamos enfocados en alcanzar almas. Por último, quiero que vayan conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 9. Vayan por favor conmigo, ya con esto terminamos. Primera a los Corintios capítulo 9, versículos del 19 al 23. El apóstol Pablo es alguien que evidentemente tenía amor a las almas y dedicó toda su vida a alcanzarlas después de conocer a Cristo. Nosotros muchas veces, los creyentes, nos encerramos en un círculo y todas nuestras amistades son creyentes y todo lo que hacemos tiene que ver con creyentes y todo nuestro círculo de influencia es creyentes y son creyentes porque no cambiamos y es algo que tenemos que arreglar, incluyéndome a mí. Yo tengo que arreglar eso. Es un error. Mire lo que el apóstol Pablo decía. Versículo 19, primero los Corintios, capítulo 9, versículo 19. A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Él era libre y sin amo, él se hacía esclavo de todos para alcanzar a esos todos y llevar a muchos a Cristo. Versículo 20, por supuesto estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todo trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Yo creo que tenemos que ser flexibles, abiertos en nuestro modo de pensar. Muchas veces yo he dicho que la iglesia es un hospital. Jesús lo dijo, vine a buscar a enfermos, no a sanos. La iglesia es un hospital en que toda persona debe ser bienvenida. Toda persona debe ser bienvenida y en esta iglesia toda persona será bienvenida. Por supuesto, cuando entra el enfermo espiritual por ahí, lleno de pecado, lleno de todo lo que arrastra el mundo,
lleno de marcas, lleno de heridas, lleno de todo lo que el enemigo quiere hacer con las vidas. Esos son los enfermos. Tenemos que recibirlo. Porque el Señor Jesús no murió en una catedral entre dos velas. No. Él murió entre dos ladrones. Y allí se hizo suerte enfrente de él. Y quien le hizo guardia a la gente corrupta, políticos corruptos, allí murió. Y allí estaba la razón por la que murió. Así la iglesia, incluyendo en esto las misiones. Tenemos que ser una iglesia que alcanza al perdido. Una iglesia que está enfocada en las personas. Una iglesia que no está enfocada en ella misma y se mira y dice, qué buena iglesia tenemos. Y cerramos las puertas a personas que están heridas, a personas que no tienen a Cristo. Tenemos que ser una iglesia enfocada en la misión. Y es por eso que el Señor Jesús cenaba con pecadores. Y es por eso que el Señor Jesús, aunque no era bien visto por la cultura judía, estaba allí, y aunque hubiera una prostituta allí, él estaba viendo a una prostituta y le hablaba a la prostituta. El Señor Jesús marcó la diferencia y él dio el ejemplo por qué tenemos que alcanzar a esos que están heridos. Y el apóstol Pablo dijo, yo me hago débil para alcanzar a todos, así también nosotros. Entonces, iglesia, ya sabemos por qué somos hispanos o somos una iglesia hispana. Sabemos por qué estamos en el área de Brandon. El domingo próximo vamos a debatir por qué trabajamos en grupos familiares, pero ya sabemos por qué es importante la enseñanza bíblica y clara. ¿Por qué es importante las relaciones personales? ¿Y por qué es importante el alcance? Esa es la visión de la iglesia. Esa es la iglesia que parcialmente somos y la iglesia que queremos ser y que queremos ser eternamente. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a estar puestos en pie.